El Señor te dice, levántate. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley nos manda Moisés a apedrear tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde lo más viejo hasta los postreros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo te entrego otra oportunidad. Yo tengo el poder para condenar, pero yo escojo darte otra oportunidad. Yo te digo, yo te invito. Amén. Bien, Dios nos bendiga, Dios nos guarde en esta preciosa noche. Amén. Estamos de nuevo un sábado más aquí por la misericordia de Dios. Gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar aquí en esta preciosa noche. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Le saludamos grandemente. Saludamos al hermano Fabián, que después de nuestro Señor Jesucristo nos permite en su hogar para transmitir palabra de vida. Saludamos a su familia y esposa. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Mi amado hermano Samuel también, evangelista, hermano de mi hermano Fabián. Lo queremos y lo apreciamos mucho también. Alabado sea el nombre de un hombre que predica la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Bendito sea Jesús. Les tiendo un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego la iglesia a la cual me dejó pertenecer, la iglesia pentecostal allí en Casablanca, amén, casa de refugio. Mi pastor, amén, el hermano Domingo Ocasio, le mando un saludo y le saludamos, amén, de parte de él también y de la congregación la cual estamos meditando allí. Bendito sea el nombre de Dios. Es grande la misericordia de Dios, ¿verdad? Que nos permite estar a través de esta onda cibernética para traer palabra y llevar consuelo a tantas vidas que se encuentran angustiadas. Alabado sea el nombre de Dios. Son momentos que hay que refrescarnos espiritualmente y entender que el Señor está a las puertas. Una vez más la misericordia está tocando las puertas de tu casa. Alabado sea el nombre de Dios. Me siento también, alabado sea el nombre de Dios, muy contento, ¿verdad? Porque tengo un varón que conocí hace varios añitos, alabado sea el nombre de Dios, y he tenido la oportunidad de compartir con él, y un hombre de Dios, un hombre humilde, alabado sea el nombre de Dios, mi hermano Maldonado, el cual aprecio mucho, amén, para la gloria de Dios. Nos hemos conectado y estamos ahí, amén, siempre estudiando la palabra, alabado sea el nombre de Dios. Un hombre esforzado también, alabado sea el nombre de Jesús. Yo espero que él en este momento también se presente y que arranque por ahí para abajo. Bendito sea el nombre de Dios. Amén, amén. Un saludo cordialmente, ¿verdad? Aquí su hermano Gualberto Arroyo Maldonado. Saludos a mi iglesia, al reverendo Luis Benítez, a mi pastora, la pastora Merari Maldonado. Qué bueno. Ellos tienen consentimiento de que estamos aquí, ¿verdad? La palabra dice: sujetos a vuestros pastores. Amén. Y salí con el permiso debido, con las puertas anchas. En algún momento ellos me dijeron que iban a conectarse para estar aquí. Saludos a la iglesia. Qué bueno. Que Dios los siga bendiciendo, ¿verdad? Y nos veremos entonces mañana en el culto evangelístico que tenemos mañana. Pertenezco a la iglesia pentecostal MI. Qué bueno. Del barrio Palmer, en Río Grande, la iglesia antes conocida como la iglesia sin puerta. Amén. Amén. Vamos a comenzar, ¿verdad? Amén. Vamos a buscar en la palabra el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 27. Y vamos a tomar 2 o 3 versos de ahí, ¿verdad? Para poder llevar este mensaje que el Señor puso en nuestros corazones. Amén. Vamos a hablar de la crucifixión y pues que el Espíritu Santo sea el que nos guíe en todo momento. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Amén. Amén. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha,
e hincando las rodillas delante de él, le encarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Amén. Qué bueno. Vamos a hablar, ¿verdad?, de una profecía que ya se viene anunciando desde Génesis, capítulo 3, verso 15, que fue en el momento donde cayó María, ¿verdad? Sabemos la desobediencia que hubo, y dice en ese verso: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Específicamente estamos hablando, ¿verdad?, en el comienzo, cuando se viene dando esta profecía, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se menciona varias veces el momento de la crucifixión del Señor Jesucristo, y lo vemos también en Isaías, en el capítulo 53. Está hablando exactamente del acontecimiento de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Dice en el verso 2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado, que quebrantó, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vemos en este mensaje que vamos a llevar, vamos a ver el cuadro clínico, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, todos los padecimientos que él tuvo como ser humano. En los evangelios no dan un plano de saber exactamente qué pudo haber pasado en su cuerpo, ¿verdad? Sabemos que le pusieron una corona de espinas. Esa corona de espinas se le tuvo que haber incrustado en todas las partes de su cabeza. Por ende empezaba a botar sangre. Y sabemos que la sangre, cuando está fluyendo mucho, llega un momento donde se coagula y se seca, ¿verdad? Y por medio de esas heridas también la carne se puede hinchar. Amén, aleluya. Entonces vemos que ellos hicieron este tipo de enseñanza, ¿verdad?, según ellos, porque ellos no sabían y no entendían que Jesucristo era el Rey de Reyes, Señor de Señores. Al ponerle esa corona, ellos empezaron a burlarse de él y le decían: salve, salve, oh Rey, salve. Amén. Sin embargo, Jesucristo en todo momento estuvo callado, observando en las circunstancias que estaba sucediendo. Empezó a botar sangre, empezaron a bofetearlo, le empezaron a escupir en el rostro. Yo imagino, ¿verdad?, que en ese momento cada golpe que ellos daban a nuestro Señor Jesucristo, eran golpes donde estaban dándole con mucha furia y con mucha rabia, porque ellos no podían entender que el Señor Jesucristo era el Rey de Reyes, Señor de Señores. Tampoco podían entender que él era el Hijo de Dios. Entonces era tanta y tanta la rabia que yo imagino que estos soldados, estos romanos, estaban acostumbrados, ¿verdad?, a mutilar el cuerpo para que mueran poco a poco, ¿verdad? Las personas venían y lo abofeteaban y se le hinchaba la cara. Me imagino que el rostro era extremadamente irreconocible, no era deseado como el rostro bonito que normalmente se veía cuando él estaba haciendo sus sanidades, sus milagros, sus prodigios. Él estuvo haciendo muchas sanidades. Vemos, ¿verdad?, que llegó un momento donde él estaba caminando entre medio de las multitudes y se acercó esta persona que llevaba más de 12 años con flujo de sangre. Sin embargo, se le hacía difícil poder llegar al maestro, y ella automáticamente empezó como a echar a la gente hacia un lado y logró tocarle el borde de su manto. Pero dentro de ella decía: si tan solo yo pudiese tocar el borde de su manto, pudiera ser sana. Ese flujo de sangre automáticamente, cuando ella tocó por la fe, fue completamente sanada. También veo este ciego, donde también Jesucristo está pasando por un camino,
y está lleno de multitudes. Y sin embargo, el ciego reconoce al Señor Jesucristo y le dice: hijo de David, hijo de David. Y me imagino que entre medio de ese bullicio nadie podía entender y escuchar. Sin embargo, Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra haciendo su ministerio, Él estuvo presto a escuchar la necesidad de todas las personas. Por eso es que se levantaban los saduceos, los fariseos, y llevaban las leyes como ellos querían, porque ellos entendían que esa ley solamente era para ellos. Pero Jesucristo no vino para derrogar la ley, sino Él vino para cumplirla. ¿Por qué? Porque en el evangelio no hay acepción de personas. Todos somos merecedores de escuchar esa palabra. Todos somos merecedores de ser sanos y salvos. Y este ciego, cuando empezó a gritarle al Señor Jesucristo, me imagino que Jesús, como estaba siempre dispuesto, volteó y observó. Y le preguntó que si quería ser sano, y él le dijo que sí, y automáticamente quedó completamente sano y él podía ver. O sea, él se estaba limitando a los milagros. Sin embargo, vino Jesucristo y lo salvó. Vemos también que mientras iba pasando las multitudes, pues la gente se amortiguaba delante de él. Vemos cuando él fue a predicar y se multiplicaron los panes y los peces. Habían unas cantidades y sin embargo Él los multiplicó para que todos comieran. Y dice la palabra que las canastas estaban extremadamente llenas y que todavía sobraba. También vemos cuando Él estaba con Pedro y le decía a Pedro: boga mar adentro. Y Pedro le había dicho: Señor, hemos pescado todo el día y no hemos conseguido nada. Sin embargo, Jesús le dijo: boga mar adentro. Y dice la palabra que cuando empezaron a tirar las redes por el mandato que Jesucristo le había hecho, las redes, habían tantos y tantos peces que las barcas estaban prácticamente por hundirse, y él tuvo que llamar a otras personas para que le ayudaran a recoger los peces, porque eran demasiados. Estamos viendo, ¿verdad?, el cumplimiento de una palabra poderosa, esa palabra que toda persona, ¿verdad?, que esté sometida ante la presencia de Dios puede lanzar con autoridad y se va a cumplir lo que esté diciendo, ¿verdad? Porque la palabra dice que todo lo que tú ates en el cielo será atado también aquí en la tierra. Con la palabra nosotros podemos llevar vida a las personas, podemos profetizar sanidad, podemos profetizar sanación, aleluya. Entonces vemos que en este camino, cuando lo llevan al pretorio, empezaron a mutilarlo. Los romanos utilizaban un tipo de garfio, ¿verdad? Eso era muy común en ellos. Y ese garfio, cada vez que ellos tiraban un latigazo, tenía unas pullas que le arrancaban, le desprendían prácticamente la carne a Jesucristo. Nosotros como seres humanos no creo que podemos aguantar ese tipo de dolor. Sin embargo, había un llamamiento de parte del Padre que Él tenía que hacerse hombre, ¿verdad? Para sufrir, para después de que él resucitara, tener una vida eterna, aleluya. Y cada vez que venían y los romanos le daban con esos latigazos, le desprendían un pedazo de carne. Así que imagínense la cantidad de sangre que salía del cuerpo de Jesucristo. Dice que le cogían con una especie de vara, una caña, y le daban por encima de la cabeza. Imagínense cuántos hematomas el Señor Jesucristo podía haber tenido en su rostro, en su cabeza. Sí, el dolor de cabeza que podía tener Jesucristo en ese momento, porque no es fácil. Nosotros nos achocamos y nos da dolor de cabeza. Imagínense que te estén dando con un pedazo de palo. Es como si estuviesen dando con un martillo. El dolor era inmenso. Sin embargo, el Señor Jesucristo, dispuesto a la salvación de cada uno de nosotros, estuvo dispuesto a recibir todos esos castigos. Después ellos lo desprenden de su ropa en memoria para poder humillarlo. Porque era la manera de los romanos humillar a las personas, no solamente en la cruz, sino quitándole la ropa, los vestidos, ¿verdad? Y al quitarle los vestidos, él se sentía completamente humillado porque lo estaban viendo completamente desnudo. Luego que le quitan los vestidos, vuelven y se los ponen y lo llevan en un camino. Dice que es el camino, el lugar del Calvario, el Gólgota. Dicen los eruditos que son aproximadamente como medio kilómetro a kilómetro y medio del camino de donde él estaba, del pórtico de Salomón hacia el oeste. Hacia el oeste, ¿verdad? Sí. Hacia el Gólgota. Sí, o sea que él tuvo que haber caminado mucho con ese peso de esa cruz, que sabrá Dios en qué momento, cuando él estaba pequeño, él usaba el árbol el cual usaron para la cruz.
lo tuvo que haber utilizado como sombra. No se recostó a moler un árbol de un fruto y le estaba comiendo. ¿Cuántas veces Jesucristo, cuando se metía al monte a orar, quizás estaba viendo ese tronco, ese madero, en el cual él decía: en algún momento tú me vas a servir de soporte, ¿verdad? Por eso es que no me hace significado el cristiano que vaya a predicar y no hable de la cruz, de ese sacrificio, sí, porque ese sacrificio es muy importante, ¿verdad? Porque Jesucristo, teniendo el poder de poder bajarse en esa cruz, él no lo hizo. Sin embargo, él siguió arrastrando esa cruz hasta el Gólgota. Dice que se cayó varias veces. Pues vamos a imaginarnos que es una cruz extremadamente pesada. Jesucristo completamente debilitado, porque aunque era Dios encarnado en un cuerpo de hombre, el cuerpo cuando pierde sangre se marea, le bajan la hemoglobina, se siente débil, lo más probable estaba sediento de tanta expulsión de líquido. Amén. Y él se caía. Se pudo haber fracturado en algún momento algún hueso de la rodilla, se pudo haber desprendido la carne y las diferentes partes que tiene la rodilla, los ligamentos. Amén. Sin embargo, él seguía con esa cruz hacia el propósito y el compromiso que él había hecho con Dios en ese momento. Aleluya. Y siguió caminando, arrastrando esa cruz tan pesada. Un compromiso bien grande. Cuando llega el momento de crucificarlo, no son estos clavos que normalmente nosotros vemos en las casas de madera. Eran clavos extremadamente grandes. O sea que cada vez que le clavaban un clavo en sus brazos, ese clavo, cuando penetraba la carne, yo, ¿verdad?, visualizo este panorama de esa manera. Cogía los tendones y los rompía, se rompían cartílagos, quizás rompía hasta las mismas venas. O sea que imagínense el derramamiento de sangre que estaba ocurriendo en ese momento. Y así mismo sucesivamente pasaba con las piernas. A él cuando lo crucificaron también le clavaron las dos piernas. En ese momento también hubo un soldado que usó una lanza y le penetró el costado. Dice que botó agua y botó sangre. Aleluya. Claro. Hubieron hubo mucho delirio, ¿verdad? Y mucho dolor en el cuerpo de Jesucristo en asumir todo este castigo, ¿verdad? Porque dice que él fue molido por nuestros pecados. Y si nos vamos a ver la palabra molido, es como visualizan con una galleta esporzada y tú te la pones en la mano y la aprieta completamente. Ya la galleta, de ser cuadrada, se pulverizó. Amén. O sea que el cuerpo de Jesucristo estaba completamente pulverizado, destruido. Era algo indescriptible. Entonces yo entiendo que por eso es que los evangelios trataron de como que disfrazar un poco, ¿verdad? Porque ellos querían llevar el plan de salvación. Aleluya. Pero si tú te pones a ver este cuadro de lo que pasó Jesucristo, pues fue muy interesante. Lo más acercado que yo he podido ver del martirio que pasó Jesucristo fue la película que dieron hace un tiempo atrás, que el director fue Mel Gibson, La Pasión de Cristo, donde vimos, ¿verdad?, parte de lo que pudo haber sido el martirio de Jesucristo en aquella cruz, ¿verdad? Y vemos y entendemos, porque vemos las películas y podemos asociar un poco la palabra con lo que estamos viendo. Pero yo imagino que eso fue poco, lo que Mel Gibson quiso traer por medio de esos artistas. Eso fue poco a lo que normalmente pudo haber pasado en aquel momento con el Señor Jesucristo. Amén, amén. Entonces, para poder entender qué tipo de enfermedad le pudo haber pasado, qué tipo de condición, qué fue lo que le afectó, pues habría que buscar, ¿verdad?, como un cuadro clínico. Y entonces tenemos aquí a nuestro hermano Pardella, que nos va a hablar más o menos de lo que el cuadro clínico que pudo haber presentado nuestro Señor Jesucristo en ese momento de martirio y de dolor, en el proceso desde que le pusieron la corona hasta que fue crucificado. Amén, hermano. Amén. Dios bendiga a mi hermano Maldonado. Me sorprende este muchacho, tiene palabra, tiene mente de Dios. Amén. La Biblia no falla cuando dice: abre tu boca que yo la llenaré. Me gozo y me uno a la palabra de mi hermano. Amén. Dios lo usa poderosamente. Yo espero en Dios, ¿verdad?, que siga hacia adelante. Amén. Trayendo su palabra. Y por aquí lo van a seguir teniéndolo. Amén. Porque ya me invito a abrir un espacio por ahí, la voluntad de Dios, de media hora. Amén. Lo vamos a tener mucho tiempo por ahí también. Amén. Es algo maravilloso, ¿verdad?, que Jesús después de tantas sanidades, como decía mi hermano, tantos milagros que Jesús hizo, tal vez cuántos habían allí en la cruz que él había sanado, gente tal vez malagradecida, y allí estaban, crucifíquenlo también.
Y habían también gente que recibieron la sanidad y se humillaron y se arrepintieron ante Jesús. Amén. Y Jesús los mostró hacia el Padre. Amén. Que Él era el camino y el Padre era la vida. Alabado sea Dios. A través en el mismo. Bendito sea el nombre de Jesús. Es maravilloso, ¿verdad? Gente se arrepintieron. Mucha gente iban por el pan y los peces. Alabado sea Dios. En el mismo Deuteronomio capítulo 20, 21. Algo bien interesante. 21, 22 y 23. Por primera vez Dios hace mención y lo mete en el libro de la ley como la muerte en madero, amén, y va a llegar en un trasfondo a un propósito que Dios iba a estipular, amén, donde en el Gólgota, cuando se iba a poner Jesús allí en aquella cruz, ya Dios venía preparando el camino. Te encuentras también en el capítulo 25 de Números, si no me equivoco, el 4, donde Dios insta, amén, a hacerle un madero y a colgar las personas. A la voz me dio la ley que era digno de muerte, según Deuteronomio 21 y 22. Dice la palabra que la persona cuando era digna de muerte después de haber violado la ley, lo que llegaba era la muerte a la vida, y la persona, amén, no era marcha atrás. La ley mataba. Ahora la gracia vivifica a uno, amén, y la gracia hace que tenga misericordia a Dios a través de la sangre de Jesús, y vivimos. Gloria a Dios por eso. Bendito sea el nombre de Jesús. La trayectoria de la muerte, el mismo Josué, amén, lo sigue trayendo. Aún, hermano, todo tiene un propósito de parte de Dios. Dios tenía que hacer esto para que hubiera una cruz en el Calvario, porque Dios tenía un plan trazado, como mencionó mi hermano, Génesis 3:15, de la simiente de esa mujer iba a salir Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre de Dios. Y es algo fabuloso, alabado sea Dios, donde los asirios, amén, se mencionan como crucificaban las personas, un método que usaban de una estaca clavada en tierra, amén, que colgaba las cabezas de sus enemigos. Alabado sea el nombre de Dios. Luego después le siguieron los persas, alabado sea el nombre de Dios, trayendo la misma trayectoria, y Roma fue la más cruel, que diseñó 3 tipos de cruces distintas, en forma de X, en forma de T, y la que usaron posiblemente en el caso de Cristo más abajo, amén, el ángulo de cruz. Bendito sea el nombre de Dios. Es algo tan maravilloso, ¿verdad?, que Dios hace algo para un cumplimiento. Y estas muertes eran tan y tan crueles, tan atroces, que en el año 76 antes de Cristo hubo una crucifixión de 800 fariseos. Esto lo puede buscar en cualquier literatura. Alabanza al nombre de Dios. Lo puede buscar en la internet. Lo puede buscar en los manuales bíblicos. Y va a encontrar que murieron 800 fariseos crucificados. Una agonía, un dolor. Qué dolor cruel. Amén. Roma lo que quería era proyectar, amén, el maltrato físico, para que no se levantaran contra Roma, y Roma criar un temor, que la gente viera que era una nación que verdaderamente aplastaba el que se oponía a sus leyes y su política. Alabado sea el nombre de Jesús. Tan así es que es registrado, amén, y el Gólgota quedaba frente a uno de los principales caminos de Jerusalén, amén. Obligado, toda persona que entraba y salía por ese camino veía, amén, el martirio de las crucifixiones. Alabado sea el nombre de Dios. Por ende, hay una crucifixión de 1000 personas y aparece otra crucifixión de 300 personas. La mayor parte de los casos, dice la historia, que se quedaban ahí clavados, amén, hasta que su estado de descomposición se caían en canto. Alabado sea el nombre de Dios. Y esto lo puede buscar, esto aparece así, alabado sea el nombre de Dios. Y dice que las aves de los cielos, muchas veces las aves de rapiña venían y se comían el cuerpo del compuesto. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. En el caso de Jesús sucedió lo contrario. Amén. Porque por cuanto el día sábado se acercaba, Jesús, cuando terminó, amén, de concluir que expiró, alabado sea el nombre de Dios, oiga, hermano, fue bajado de allí y se cumplió una palabra. Enterológico iba a ser su entierro. Bendito sea el nombre de Dios. Pero el cuadro clínico de Jesús, ¿verdad?, es algo maravilloso. Como decía mi hermano Maldonado, el cuadro de Jesús, amén, los discípulos se dedicaron a proyectar más el cuadro hacia la salvación, el cuadro de la cruz, el cuadro del perdón del pecado. Eso se dedicaron mucho los apóstoles, amén, y señalaron más la cruz, amén, como el camino de la salvación. Pero cuando tú coges el camino de la cruz y lo llevas a un cuadro médico, encuentras que en Jesús hubo una agonía. Alabado sea el nombre de Dios. Me llama la atención, amén, que Dios no hace nada sin haber manifestado sus profeta, y yo me imagino a Jesús como profeta, amén, desde su juventud. La Biblia no reza esto, pero se da por sentado que esto fue así. Jesús, como hijo de Dios, mente de Dios en la tierra, niño pero con mente de Dios, le pudo haber dicho, amén, esto a su madre.
madre, me van a crucificar, esto va a ser así, 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 alabado sea el nombre de Dios. Verdaderamente yo voy a pasar por un dolor, te estoy preparando para cuando me vea que no grites ante la cruz, algo que era inevitable porque de sus entrañas había salido por obra del Espíritu Santo. Pero yo me imagino preparando a María. María fue asociando aquellas palabras cuando el mismo Simeón, alabado sea el nombre de Dios, alabado sea el nombre de Jesús, le dice en el capítulo 2 de Lucas, versículo 35, y una espada traspasará tu alma de ti misma. O sea, esa espada era Jesús, le iba a traspasar el corazón de madre, iba a sentir el dolor y la agonía, alabado sea Dios, pero tenía que ser así. Tal vez María en ese momento no entendió, pero cuando Jesús le iba hablando, amén, en lo que iba a pasar, María fue asociando, alabado sea Dios, decía, verdaderamente esto va a suceder, esto va a llegar. Hermano, yo me imagino como madre María ante la cruz del Calvario allí llorando, sufriendo. Tal vez, hermano, enmudeciendo muchas cosas que Jesús le había hablado, a la voz de Dios, pero estaba entendiendo que era un plan de Dios, porque Jesús le tenía que haber dicho, yo soy el Hijo de Dios, que el Espíritu Santo hizo sombra sobre de ti, y aquí estoy yo, y yo soy obligado, tengo que morir para que una humanidad sea salva, para que un pueblo entre en contacto nuevamente con Dios, porque se perdió el norte, y yo soy el norte de mi Padre, que la humanidad tiene que venir a través de mí y llegar al Padre, a la voz de Dios. Hermano, lo que María vio desde el gesto de Jesús, amén, como dice Mateo 27, amén, y 28, una de las humillaciones más grandes de Jesús, amén, que lo más que le duele a los judíos, hermano, su desnudez, por ley, amén, tenían que cubrirse, alabado sea Dios. Yo me imagino, alabado sea el nombre de Dios, donde Jesús se le vieron sus partes íntimas, el bochorno, hermano, tal vez la burla, amén, monumental de aquellos soldados viendo, amén, el cuadro de Jesús, su desnudez, hermano, la burla siempre ha estado en la tierra, pero gloria a Dios, hermano, amén, que Dios un día va para esta burla. Se burlan de los cristianos, se burlan de los evangelistas, se burlan de todos los siervos de Dios, pero esto es hasta un día, hasta el día que Dios diga. Se burlaron de Jesús, amén, y como decía mi hermano aquí, amén, los latigazos que le dieron a Jesús con escorpión, amén, ese látigo cuando se clavaba en la espalda, que jalaba la piedra hacia atrás, ya Jesús, la pérdida de sangre como ser humano, amén, yo me imagino los mareos que a Jesús le tuvieron que haber dado, me imagino, hermano, la hinchazón física, amén, alabado sea Dios, donde la hinchazón cuando se va hinchando, amén, las arterias dejan de fluir la capacidad de sangre hacia los pulmones, hacia el cerebro, amén, hacia el corazón, alabado sea Dios, amén. Yo me imagino ya Jesús al borde de un colapso con la gran oportunidad que Jesús vino por obra del Espíritu Santo y no arrastró el pecado de Adán, alabado sea el nombre de Dios, porque no fue por cromosomas humanos, sino por cromosomas de Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Y la palabra registra, alabado sea el nombre de Dios, en Juan. Esto es bien importante, amén, porque Jesús no podía morir en ningún momento, porque la muerte no tenía jurisdicción sobre Jesús, porque Jesús era la vida y el ángel de la muerte se sujeta a Dios. Amén. Y dice la Biblia en el capítulo 10 de Juan, versículos 17 y 8, porque por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para quitarla y volverla a tomar. Padre, amén, hermano, la muerte, amén, no podía haber llegado a Jesús jamás y nunca, amén, y más adelante te voy a hablar de esto, bendito sea el nombre de Dios. La muerte no podía pegarse a Jesús por más que lo molieran, como decía mi hermano aquí, que fue molido por nuestros pecados, fue majado, alabado sea el nombre de Dios, fue torturado, que tal vez lo que le hicieron a Jesús nunca se lo habían hecho a ningún geo, amén, subversivo hacia Roma, o hacia la política de Roma, mas sin embargo a Jesús lo hirieron atrozmente, lo desfiguraron, como dice Isaías 53, fue molido a capacidad, amén, y por ende Jesús pudo haber fallecido, pero la muerte no tenía autoridad sobre Jesús, porque Jesús fue por obra del Espíritu Santo. En ningún momento arrastró el cromosoma de Adán y no hubo contacto físico humano, amén, por eso Jesús no podía morir. Me llama la atención un texto bien interesante cuando él dice, hay mucha gente que no entiende esto y es una realidad, y hoy vas a entender que Jesús dijo, Padre, en tus manos, adelantame un poco, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al encomendar el espíritu, dice la Biblia que entonces expira, amén, porque él tiene el poder de quitar la vida, como lo dijo en Juan. La muerte no tenía jurisdicción sobre él, y él tuvo que decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, hermano, porque si Jesús no dice aquella palabra, todavía lo tuviéramos en la cruz, allí, amén, hermano, porque la muerte no podía tocarlo.
Pero en ese momento, como él tenía el poder de la vida, dijo, ahora yo tomo mi vida y la vuelvo a tomar. Ahora, Padre, toma mi espíritu. Y al tercer día, como yo dije, que voy a resucitar, al tercer día vuelve y toma el espíritu y entra y resucita, porque era Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. El cuadro físico de Jesús, bendito sea el nombre de Dios. La hinchazón, amén. La gangrina, tal vez llegando ya, las rodillas, tal vez, hermano, no las tenía súper peladas, tal vez se le veía el hueso, alabado sea el nombre de Dios. La sangre inundaba su cuerpo, alabado sea el nombre de Jesús. Algo tétrico, bendito sea el nombre de Jesús. Oiga, hermano, el dolor, me llama la atención que ninguno, ni Mateo, ni Lucas, ni Juan, ni Marco, describen el cuadro físico de Jesús, su hinchazón, la sangre que vertía, tal vez la sangre cuando se seca, hermano, que se pone como una pega bien dura, se pone como si fuera que si, me imagino Jesús no podía abrir los ojos para mirar el pueblo, amén, porque su sangre ya estaba coagulada y seca, amén. Yo me imagino, amén, Jesús no podía secarse las manos porque aquellos clavos estaban sobre sus muñecas, alabado sea el nombre de Dios, algo bien duro, alabado sea el nombre de Jesús, el dolor. Hermano, cuando lo clavan allí en la cruz, hermano, eso no es como dar un cantacito con un majoncito y ya está, no, eso era, amén, ahí a hachi machete, alabado sea el nombre de Dios. Yo me imagino el grito que Jesús se sacó cuando aquellas manos fueron, amén, traspasadas por los clavos. Una de las crucifixiones más violentas en Roma, alabado sea Dios, era crucificar por el tobillo o encima con los pies cruzados o pies separados. Pero la más que dolía, la más que causaba la gangrina y el dolor más rápido era a través de los tobillos. Y Roma, amén, cuando crucificaba a las personas, alabado sea Dios, era, como dije ahorita, a la orilla de este camino y todo el mundo pasaba y veía eso, alabado sea el nombre de Dios. Qué dolor, qué amargura, amén, hermano. Pero Cristo estaba haciendo esto por ti y por mí, y aquellos que están apartados, que entiendan de una vez y por todas que el sacrificio de Cristo no ha sido en vano, y que hay un texto bien interesante que tal vez mucha gente no ha entendido a capacidad. Haremos si despreciamos una salvación tan grande. Lo que te está diciendo Dios con esto es: ¿cómo tú vas a escapar? Que yo empeñé una palabra, me encarné, amén, nací en una mujer y me puse en la tierra y fui abofeteado del hombre. El hombre traspasó mi cuerpo con una lanza y el hombre me escupió mi cara por ti, por el sacrificio a ti. ¿Cómo tú vas a escapar de esto? Como cogen, amén, el pastor le da un mensaje a rajatabla: no me voy, no quiero saber de la iglesia, ni quiero saber del pastor, porque el pastor la tiene cogida conmigo. No, no es el pastor, es que Dios la tiene cogida contigo, porque la Biblia dice que el limpio se limpie más, amén, y que el santo se santifique más todavía, alabado sea el nombre de Dios. Este sacrificio costó sangre al Hijo de Dios. El ángel de Jehová encarnado en la tierra, y cuando se encarna en Jesús dejó de ser ángel de Jehová y se llamó Jesús de Nazaret. Algo poderoso, que Dios se humaniza y le dan en la cara. El hombre, amén, tuvo la insensatez de abofetear la cara de Dios en la tierra, y aún con todo y con eso Dios siguió siendo amor. Cristo dijo en la cruz: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen. La bondad, el amor de Dios es algo terrible, alabado sea Dios. El dolor de Jesús, hermano, esos hematomas de Jesús, hermano, cada hinchazón, cada, amén, ser humano común y corriente podía morir inmediatamente, hermano, porque era tanta la agonía. Mas sin embargo, como era Dios en la tierra, no podía morir. Tuvo que empeñar su espíritu para que el hombre entendiera que era Dios. Me llama mucho la atención, ¿verdad? Mi hermano Maldonado, amén, a tocar unos puntos bien interesantes. Y yo me imagino, amén, cuántas veces Jesús sí pasó por Jerusalén y cuántas veces él vio el árbol y tal vez cogió sombra abajo de ese árbol. Hicieron árbol de fruto, tal vez comió hasta del fruto, y en su mente no está registrado en la vida, pero esto tú tienes que buscar lógica. Puede haber una lógica aquí donde Jesús muchas veces pasó y ni le dijo a los discípulos: ese árbol que está ahí va a ser tallado y va a ser mi cruz. Me llama la atención de eso, Albert Maldonado, amén, apúntame algo más, me gustó eso, bendito sea el nombre de Dios. Un dato bien interesante. Estaba hablando ahorita de que Jesús dijo que en Juan 10:18 que él mismo, amén, quitaba la vida y la ponía. Amén. Qué dato interesante, porque nosotros mismos no podemos hacerla. No. O sea, eso me da mi base y doy por sentado de que Jesucristo era un ser inmortal aquí en la tierra. Sí, Señor, así era. Porque tenía el poder de quitar la vida y darla. ¿Y cómo podemos ver ese momento? En el momento en que Lázaro, su amigo, murió. Él pudo haber llegado al tercer día, porque Pablo relata en una de sus cartas
donde había una persona muerta y decía, lleva 3 días, todavía el espíritu está dentro de esa persona. O sea que ellos asumían que todavía en 3 días el espíritu andaba o todavía estaba dentro del cuerpo de la persona. Sin embargo, Jesucristo pudo haber ido al momento, pues tenía el poder de trasladar de un sitio a otro. Sí, señor, sin sí. embargo, él caminaba porque él se estaba haciendo sentir, porque la palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él estaba demostrando que él era el camino y que nadie podía ir directamente a Dios si no es por él. Sí, señor. Gracias a él, en ese sacrificio que él hizo en la cruz, se rajó el templo. Sí. El velo del templo. El velo del templo, perdón. Sí. O sea, que nos da libre acceso. Amén. En el relato de Lázaro, él pudo haber llegado al 3er día cuando el espíritu estaba. Amén. Pero él tenía que demostrarle a las personas que quedaban, que eran incrédulas, de que él tenía el poder de quitar y dar la vida. Y cuando él se acerca, dice que lloró. O sea, que él le dio sentimiento porque Lázaro era su amigo. Amén. Entiendo que en el momento que él iba de trayectoria, él siempre posaba en la casa de Lázaro y ahí descansaba y se reunía. Y cuando él llega a ese lugar, le dicen, ¿por qué no llegaste? Si es tu amigo. Y él sabía el propósito, que porque él tenía que llegar al 4.º día. Amén. ¿Y qué le dijo? El poder de la palabra es tan y tan grande y tan poderoso que él le dijo, lo llamó por su nombre, reconociendo que era su amigo, le dijo, Lázaro, levántate. O sea, y nos vamos entonces a Juan 10:18, que dice que él tiene el poder de dar y quitar la vida. Amén. Ahí estamos viendo el poder del cumplimiento de su palabra, de lo que está escrito y estipulado en la Biblia, ¿verdad? Y muchas veces leemos y vamos, ¿verdad? Vamos a hablar plural, hipotéticamente, y no creemos en lo que está escrito aquí porque no estamos viendo, pero no es que veamos, es que creamos, porque de eso se trata la fe. Amén. Eso lo dice en Hebreos 11:1. Entonces nosotros tenemos que asimilar y emular lo que está escrito aquí. Amén. Porque sabemos y entendemos que hubieron muchos milagros y prodigios. Y me llama la atención que dice, y desde Mateo 27, el verso 45, y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. O sea que entiendo que era de tarde y hubo un momento donde todo se oscureció. Yo me pongo a pensar si en ese momento, cuando hubo tinieblas, entonces como la muerte no podía llegar a donde Jesucristo, el enemigo quizás se le enfrentó y se le paró de frente a la cruz, de cara a cara a Jesús, y le dijo, acá yo asumiendo, sí, quizás se burló, te gané, eres el Hijo de Dios, pero te gané, moriste. Y yo me imagino que Jesús en todo momento lo miraba y callado, y entiendo que Amor quizás estaba mirando hacia el suelo. Quizás el enemigo no podía entender en ese momento qué es lo que le estaba diciendo. No te preocupes, que después de esta muerte física voy a ir directamente al infierno, porque dice que él fue a libertar al cautivo. Amén. O sea que él fue a predicarle a los que murieron, a los antidiluvianos y los después del diluvio. Y todos los que murieron, ¿verdad? Con la promesa de que iban a ser levantados en algún momento. Y él no sabía que él le iba a quitar la llave de la muerte. Aleluya. O sea, eso significa que él tiene el poder de hacer lo que él quiera, porque es el Hijo de Dios. Y aunque la palabra dice que el príncipe de este mundo gobierna la tierra, tenemos que entender que es por breve momento. ¿Por qué? Porque esta tierra, por heredad, como esto lo hizo Dios, le pertenece a Jesucristo por ese sacrificio que hizo en aquella cruz, en aquel momento que nos salvó de nuestros pecados. Después dice, cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué interesante que en ese momento vemos a Jesucristo pensando humanamente. Tanto dolor, tanto martirio, humillación, desnudo. Entiendo que prácticamente sin sangre, porque llega un momento en el cuerpo que cuando el cuerpo deja de botar sangre, Amén, lo que sale es como una agua. Sí. Pues entonces él estaba prácticamente, su cuerpo humano estaba cayendo, ¿verdad?, en lo último de las agonías, pero hay un espíritu dentro de él que lo mantenía vivo. Pues entonces él era inmortal, porque si ese espíritu no llega a estar ahí, él no hubiese pasado, no hubiese aguantado todo ese dolor y ese sacrificio. Como humano iba a sufrir los dolores, pero en el espíritu es lo que le da la fuerza. El espíritu se renueva constantemente, dice también una de las cartas de Pablo. Entonces dice, tan sorprendente, ¿por qué me has desamparado? O sea, le está diciéndole a Dios, Padre, yo soy tu hijo,
estoy aquí, me ves sufriendo y te has apartado. Yo imagino que en ese momento Dios no quería apartarse. Lo que pasa es que en ese momento Jesucristo asumió todos los pecados del mundo. En aquel momento Él asumió los pecados de los que estaban ahí, los antediluvianos, y me atrevo a decir que hasta los pecados de ahora mismo y de las próximas generaciones, hasta que suenen las trompetas y venga y se lleve la iglesia. Sí, Señor. Pues entonces, como Dios es santo, Él tenía que apartarse por un momento, darle la espalda a su hijo, a lo más que Él quiere. ¿Qué padre no le duele que su hijo sufra? Yo entiendo que el corazón de Dios estaba sufrido, pero había que pasar un proceso. Sí, Señor. Dios sabía que tenía que pasar por ese proceso y lo iba a llevar por el camino, ¿verdad?, correcto. Y aunque se haya separado, quizás fue que se apartó un poco porque Dios es santo. Y después dice, y algunos de los que estaban allí decían al oír, a Elías llama a este. Sabemos el poder, ¿verdad?, que Dios le envió a Elías. Mire, si las personas estaban tan y tan ciegas que no entendían la conversación que tenía Jesucristo con su Padre. Después dice, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Yo imagino que en aquel momento usaban el vinagre para limitar o mitigar el dolor que él estaba sintiendo, pero como él tenía que padecer, por eso es que él no cogió la vinagre. Cuando él le da ese vinagre, obviamente el cuerpo estaba pidiendo líquido. Ya le había botado extremadamente toda su sangre. No sabemos, ¿verdad?, qué tanta sangre, pero asumimos que era bastante, porque después lo que el cuerpo estaba botando era líquido, porque también nos componemos de líquido. Y dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el espíritu, que es lo que estabas comentando ahorita, hermano, que cuando él habla de que él tiene el poder de quitar y dar la vida, que eso se encuentra en Juan 18. Entonces dice que el templo del velo se rasgó, que estábamos hablando ahorita, de arriba a abajo, la entrada triunfal de todos nosotros los creyentes para ir directamente por medio de Jesucristo a llegar hacia el altar, porque si nosotros estuviéramos viviendo bajo la ley, nadie estuviese vivo en estos momentos. Así es. Porque todos somos pecadores. Sin embargo, Jesucristo por su gracia nos dio el acceso directo por medio de él para llegar ante el Padre. Y es aquí el velo se rasgó. Después dice, y se abrieron los sepulcros, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El Señor prácticamente cuando muere, el poder era tan y tan grande que personas que habían muerto, que estaban supuestamente muertos, se levantaron. Dicen que los sepulcros se abrieron. Yo imagino esa multitud saliendo de los cementerios, gente santa, yendo directamente a la ciudad. Amén. ¿Qué iban a decir? Estaba muerto, pero viví porque morí con una esperanza de que en algún momento yo iba a volver a nacer. Amén. Un cuerpo nuevo. Entonces yo imagino que todas estas personas son las que se convirtieron en evangelistas, en predicadores de la palabra, hablando de los prodigios, quizás lo que ellos vieron en el momento que estaban durmiendo. Y me llama mucho la atención cuando él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. O sea, que él lo que hizo fue, yo tengo la potestad de dar y quitar la vida, pero como tú eres el dueño de todo, tú eres el que en el principio, cuando creaste el ser humano, soplaste aliento de vida, ese espíritu que nos vivifica, que nos hace estar de pie constantemente luchando entre batalla y batalla. Amén. Va directamente al Padre, porque el espíritu le pertenece al Padre. Sí, Señor. Y él viene y él dice, ok, lo voy a entregar. El cuerpo estaba completamente molido, cansado, sufrido. Sin embargo, el espíritu habló. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces imagino que ahí automáticamente decae su cuerpo, tembló la tierra, porque dice que ante la presencia de Dios tiembla la tierra. O sea que yo imagino que cuando pasa eso, ese acontecimiento, automáticamente Jesucristo baja allá al infierno. Amén. A robarse todo lo que tenía que robarse, y estaban todo el mundo temblando. Yo me imagino que en ese momento el enemigo dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué está sucediendo aquí? Y Jesucristo se le paró de frente. Acá yo, ¿verdad?, imaginando, amén, pensando más o menos lo que pudiera haber pasado. Bueno, tú te burlaste en aquel momento que yo estaba en la cruz. Te mofaste de mí, dudaste. Ahora yo soy que me estoy mofando de ti. Ya no va a haber muerte, ¿ves? Porque muere el cuerpo carnal,
pero el espíritu y el alma van directamente al Padre siempre y cuando nos sometamos, ¿verdad?, a los mandamientos y preceptos de precepto de que Dios quiere, ¿verdad?, porque hay que andar en la santidad. Amén. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Amén. Amén, interesante, ¿verdad? Esto es así, algo bien fabuloso, ¿verdad? Que mucha gente lee la palabra a veces y no le buscan las incógnitas a la palabra. Y fíjate, Pedro, en 1 de Pedro 3:19, dice que Jesús descendió a traer la cautividad y le predicó a los espíritus antediluvianos. Amén. Pero la palabra, estamos hablando de un sinnúmero de años, tal vez 50 y pico, 60 años después. Pero entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, dice la Biblia que descendió. Amén. La tierra tembló. Y lo que estaba temblando era porque iba taladrando el poder de Dios por ir para abajo, para traerse la cautividad que le fue revelada a Pedro. Aleluya. Amén, en el capítulo 3 de 1 de Pedro. Entonces ahora yo puedo entender por qué la tierra temblaba, porque no podía resistir la plenitud de Cristo bajando por ahí para abajo para traerse la cautividad. Alabanza al nombre de Dios. Y en mostrarse que sí, las 34 profecías que anunciaban a Jesús de Nazaret en el Antiguo Testamento se habían cumplido y él era el Mesías y le enseñó las heridas. Aquí está la palabra de mi Padre. Amén. Qué lindo es esto, alabanza de Dios. Y algo aún me llama la atención que el hermano Maldonado tocó. En ese momento, ¿verdad? Jesús lo aceptan de madrugada. Amén. Y el diablo no quería que se cumpliera algo que Dios le había Cristo le había dicho a Pedro por el día, ese mismo día de madrugada. Antes de que llegara la madrugada, el Señor le había dicho a Pedro: antes que el gallo cante 3 veces me vas a negar.